vayamos haciendo prácticas mínimas diarias para expandirnos. Primero me pongo yo. Si yo soy un rescatador de los demás y todo el tiempo quiero ayudar al otro, en realidad a quien quiero rescatar es a mí y pongo de pretexto al otro. Todo lo que yo hago en exceso es porque en el fondo hay una deficiencia. Y me refiero a exceso, algo que ya salió del límite. Entonces, si yo cuido a los demás en exceso, es porque me sentí desprotegido. Si yo me la paso limpiando todo en exceso, es porque en el fondo me siento sucio. Si yo me la paso queriendo que las cosas funcionen como yo quiero y controlando, es porque en algún momento sentí que perdí el control. Entonces, busquemos el opuesto. Hoy vamos a hablar de temas que a todos nos importan, porque precisamente hablaba el otro día con mi prometido y decíamos, hay varias certezas en la vida. Yo tengo 3. Una es que existe Dios, la segunda es que algún día nos vamos a morir y la tercera es que de alguna manera vas a pasar por la vida, en algún punto te vas a enfermar o vamos a tener diferentes momentos en donde nos vamos a enfermar. Y evidentemente, pues en este podcast que tengo con ustedes, que estoy muy emocionada de tenerlo, hablamos muchísimo de cómo abordar ciertas cosas en nuestra vida para que nuestra vida sea mucho más feliz y evidentemente también más saludable, más sana. Y para hablar de esto, de este tema en específico, cómo podemos abordar las emociones que nos terminan por enfermar, qué tan ligadas están las enfermedades con las emociones realmente. Y además, ciertos pasos que podemos llevar, paso 1, 2, 3, 4, 5, para incluso vencer alguna de las emociones que son las más grandes que pueden generar enfermedades. Y para eso está con nosotros Dan Melo. Él es un apasionado investigador del ser humano y su bienestar integral. Su formación abarca muchísimas disciplinas, destacándose como acupuntor y practicante del Qigong. Uy, ese tema también está buenísimo. Son herramientas milenarias que promueven el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Él es pionero en México en el campo de la biodescodificación, que ya hemos hablado aquí en Infinitos, que es maravilloso. Una técnica que busca justamente sanar las raíces emocionales y psicológicas de las enfermedades para después conseguir la salud. Con ustedes, Dan Melo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de compartir esta información. Muchísimas gracias, Dan. Pues mira, pues ahora sí que vámonos directo al grano. Durante muchísimos años, si no es que por lo menos 200 años, en este lado del continente, o sea, en América, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, se ha considerado que las enfermedades y las emociones están completamente separadas. Que si a ti te duele el riñón, pues vas al doctor, te da algo para el riñón o tienes piedras y te cura y se acabó. O sea, como que nunca se había... Bueno, más bien, nuestros ancestros sí, pero en esta nueva onda de la medicina de hace 200 años, no siempre se mantenía todo separado. ¿De qué manera puedes tú explicarlo de una forma sencilla del por qué no está separado? Bueno, somos un ser íntegro y hay una idea de división todo el tiempo en esta época, en esta era que estamos viviendo. Creemos que el dedo no está conectado a la mano y la mano al brazo y el brazo al cuerpo y el cuerpo a lo que percibimos y sentimos. Entonces, ¿por qué hemos dividido todo esto? En algún momento, para darle mejor atención a los pacientes. Sin embargo, nos hemos olvidado que quien mueve este vehículo maravilloso llamado cuerpo, pues es una conciencia, es una percepción, es un espíritu viviendo esta experiencia. Entonces, todo está conectado y tenemos muchas evidencias de las cuales el día de hoy te voy a platicar a profundidad. Pues platícame, por favor, porque bueno, eso es lo que como dicen en mi casa, así como te truje trencha, ¿o cómo es? Te ruge trencha. Sí, te truje trencha, exacto. Bueno, ahorita, durante muchos años se ha romantizado la idea de que las emociones nos enferman. Pero con evidencia y estudios científicos de 20 años para acá, tenemos la certeza
que las emociones no nos enferman. Nos Ok, enferma cómo vivimos la realidad. Nos enferma nuestra percepción. La vida no la vemos como es, la vemos como somos. Un médico maravilloso llamado Hammer, a través de varios estudios científicos, se da cuenta que una persona enferma cuando hubo un evento dramático, inesperado, vivido en soledad, al cual no le da solución. A esto se le llama un bioshock. Entonces, ok, a través de este impacto en el cerebro, se refleja en un área del cuerpo para adaptarse al entorno. Ya te lo dije rebuscado, ahora te voy a dar un ejemplo. ok, Supongamos que una persona, de forma dramática, vive una experiencia donde ya no hay agua en su casa o en su pueblo. Entonces ok. fue un evento inesperado, dramático, vivido en soledad, al cual no le da solución. ¿Cuál es la solución biológica para adaptarme? De hecho, la enfermedad es una adaptación biológica al entorno. El cuerpo dice, voy a retener líquidos porque no sé cuándo vayas a volver a beber agua porque no hay agua en este momento. Entonces la persona, por fin después de 2 semanas, comienza a beber agua y dice, qué extraño, estoy reteniendo líquidos. Creo que estoy enfermo. No, me estoy adaptando porque mi cuerpo y mi biología en esta percepción de carencia retuvo líquidos. Y todas las enfermedades van bajo ese contexto. Oye, esto me encanta que lo estés tocando. Fíjate que yo tuve una oportunidad, también para dar otro ejemplo a todos los infinitos, tuve la oportunidad de tener algunas sesiones de biodescodificación y yo solía tener en el útero unos, ¿cómo se llaman? Miomas. Yo más, ajá. Y entonces a mí me impactó muchísimo porque tuve una sesión con alguien, pues así, como un experto como tú, en donde yo no sabía nada de mi vida personal, absolutamente nada. Entonces simplemente me dijo, a ver, ¿qué es lo que quieres tú sanar? Y yo, bueno, pues es que resulta que me diagnosticaron con estos diferentes miomas y pues evidentemente yo quiero tener hijos y esto le estorban al bebé. O Sí, claro. sea, evidentemente, ¿no? Entonces me dice, ok, bueno, muy fácil. Em, te, seguramente, dice, no lo sé, seguramente tú eres en tu casa la que se ha encargado. Me empezó a explicar, esto digo, Sí, obviamente tal tú lo cual. sabes más, me empezó a explicar que las cosas que ocurren dentro del útero tienen que ver muchísimo con tu casa, Con tu el lugar. hogar, con el hogar, exactamente. Y también me preguntó, ¿dónde están estos miomas? ¿Están dentro del útero, en las paredes del útero o fuera del útero? Entonces yo, bueno, está fuera del útero. Me dijo, perfecto, porque si estuviera dentro del útero, yo te preguntaría cosas que tienen que ver con Luis y tú. Luis es mi prometido y vivimos en esta casa juntos. Y entonces él me dijo, yo te preguntaría qué onda con ustedes. ¿Qué está pasando? ¿Qué conflictos Ujú. hay? ¿Qué está ocurriendo? Pero no están ahí. Y me imagino que ustedes están muy bien y nosotros estamos muy bien. Pero yo decía, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible que esto esté relacionado? Ujú. Bueno, para no hacer el cuento largo, de repente me dijo, bueno, de quienes vamos a hablar va a ser de tu familia de origen, o sea, tu familia extendida, digámoslo así, no los que viven dentro de tu casa, sino los que pues ahora sí que mis hermanos, mi papá, mi mamá, etcétera. Y entonces, durante este trabajo, en el cierto momento yo me solté a llorar porque no podía creer que él, sin saber nada de mi vida, me dijera, es que tú siempre te has sentido responsable de tu papá, o sea, te has sentido la mamá de tu mamá, la Ujú. mamá de tu papá, la mamá de tus hermanos, la responsable de ellos. Y entonces el cuerpo, que es muy sabio, hizo algo que yo creo que mejor tú lo expliques, por favor. Muy bien. ¿Qué ocurre ahí? Como tú ocupaste, número uno, un lugar que no te corresponde al ser la protectora de papá y de mamá, te constelaste como el protector del clan. El útero toma ese lugar y esa masa, por así decirlo, para no tener hijos porque ya los tenías. Ujú, ¿Me doy a entender? Entonces, como ujú, tomaste a tus padres como tus hijos, el cuerpo genera una protección para que ya no tuvieras. exactamente. Y yo, pero eso a mí, imagínate, me cae de sopetón. Yo Sí, escucho esto, me suelto a llorar, no lo puedo creer y digo, qué impactante, porque yo siempre he querido tener hijos y me dice, pero es que ya los tienes. O sí, sea, es decir, tu cuerpo cree que ya los tienes. sí, son simbólicos. Y esa es una de las tantas causas de infertilidad, ¿no? ¿Cómo esperas ya tener hijos si le has dado lugar de hijos a tu familia? Y otra muy recurrente en esta era son los perrijos.
Mujeres que adoptan a perros, los humanizan, les compran su perriola, los apapachan y luego dicen, no me puedo embarazar. Ah, bueno, pues es que al perro le diste el lugar de tu hijo. Wow, lo que acabas de decir. Sí, hijos Wow, sí, simbólicos. hijos simbólicos. Fíjate, tengo yo una amiga que dice, pues todos mis estudios con el doctor salen perfectos, simplemente no me he podido embarazar, no sé por qué, pero tiene un perrijo. Sí. Bien, Ujú. el perrijo y otra cosa que podría revisar ella también es qué tanto disfruta el recibir. Si es una persona que siente que recibir le incomoda o se siente en deuda con alguien más, no va a poder procrear porque no puede recibir la semilla del hombre para crear. Entonces, Guau. no hay forma de expandirse. ¿Y Ujú. cómo nos expandimos? Enseñándonos a recibir. Hay una metáfora que yo comparto que abundancia es sentir el mismo placer cuando das como cuando recibes. Wow. Y cuando alguien entiende esto, no solo le llegan bebés, les llega dinero, oportunidades y trabajo. Ahorita, en la era en la que vivimos, estamos muy polarizados a darle todo el tiempo a los demás. Yo cuido del otro, yo le doy Sí. dinero al otro, pero cuando alguien nos da un simple halago o nos regala algo, la gran mayoría sentimos incomodidad. Ya le debo algo, algo ha de querer de mí, me quiere sacar provecho. Entonces, nosotros ayudamos a que modifique esa percepción. Soy merecedor de lo que yo puedo recibir. Y luego la gente no entiende que el inconsciente corta con todo. Cuando no nos abrimos a recibir afecto, también nos cerramos a recibir dinero. Si no sé recibir dinero, me cierro a recibir afecto también, porque el inconsciente solo entiende recibir y dar, no todos los cajones que le ponemos a la vida, pues. Espérame, Dan, esto me está volteando la cabeza. Esto que acabas de decir es importantísimo y creo que Sí. sería muy bueno y muy profundo. Muy bonito que nos metiéramos más en este tema, porque, por ejemplo, puede ocurrir en muchas ocasiones y el otro día platicando con un miembro de mi familia decía, es que yo no sé, o sea, yo siento que estoy haciendo todo lo posible Ujú, para poder que mi negocio me vaya bien. ujú, Me estoy levantando temprano, estoy echando ganas, estoy trabajando, estoy poniendo el esfuerzo y simplemente el dinero no fluye a mi vida. No ujú. fluye a mi vida. ¿Podríamos expandir un poco más en esto, en este concepto Sí. que acabas de compartirnos? Bien, yo revisaría en él muchos factores. Número uno, si es trabajo, arcaicamente en el inconsciente, trabajo está ligado a papá. Entonces, yo revisaría entre tantas cosas cómo es que él se lleva con su padre, porque en la antigüedad de nuestra memoria biológica arcaica entendíamos que papá salía a cazar. Entonces, así vinculamos el trabajo. Número dos, yo vería qué tanto le cuesta recibir cosas de los demás. Si se siente incómodo, si se siente a gusto con lo que los demás reciben. Número tres, vería cuál es su creencia del dinero. Yo le diría, ¿qué es lo que tú crees del dinero? Y si me dice que es difícil, o si me dice que es sucio, o que solo las personas que se dedican a cosas ilícitas lo tienen, yo veo que tiene una creencia con el dinero. Revisaría en sus ancestros si no hubo situaciones de pérdidas que él las esté repitiendo. Ok, y además revisarías con los ancestros. Estaba yo contestando a como yo lo conozco muy bien, este miembro de mi familia. Obviamente no sé cómo va a contestar él precisamente, pero tiene una muy buena relación, súper buena con nuestro papá. O sea, este es Ajá, uno de mis hermanos, ya lo spoileé aquí. ajá. Pero bueno, tiene una relación muy buena con nuestro papá. Yo me imagino, podemos suponer que no Sí, fuera mi estamos hermano, pero suponiendo. alguien más, que dijiste qué tanto le cuesta recibir. Sí, Supongamos que se siente culpable cada vez que recibe o se ajá, siente en deuda cada vez que recibe. Y sí, luego, si supongamos que esta noción del dinero que tiene es que no alcanza, muy bien. o que a veces hay y que a veces falta. Sí, ¿Qué podrías decir tú eso? Digo, porque bueno, además, ¿sabes qué? Porque este es el caso de muchísimas personas, no sí, claro. solamente es el ejemplo que estoy dando, ¿no? Muchísima gente tiene esta percepción y creo que con tu experiencia, Dan, nos puedes ayudar a, ahora sí que descodificar esto. Sí. Yo primero lo llevaría a que viera cuándo fue el primer momento en el que él se sintió incómodo por recibir. Nos remontaríamos a su infancia, donde probablemente se comparó con alguien, donde alguien le daban más que a él,
o él recibió más que otra persona y se sintió incómodo. Entonces, esa es una fidelidad a no hacerle daño a los demás también, pero no se está Ujú. siendo fiel a él. Mm. Entonces, si es una persona y intuitivamente ahorita me llega que él ve mucho por los demás, Ujú. o en este caso, ¿sí? Sí. Entonces, debe de entender que para expandirse hay que darnos a nosotros y luego a los demás, como nos dicen en el avión, ¿no? Que si hay una presurización y se cae la mascarilla de oxígeno para ayudar a los demás, póntela primero tú. Entonces, vayamos haciendo prácticas mínimas diarias para expandirnos. ¿Cómo hacemos estas prácticas? Primero me pongo yo. Si yo soy un rescatador de los demás y todo el tiempo quiero ayudar al otro, en realidad a quien quiero rescatar es a mí y Wow. pongo de pretexto al otro. Yo lo comenté con una amiga que cada que salíamos y veía un perro en la calle, se frustraba y subía al perro a la calle, al coche, perdón, porque decía, es que Mm. cómo va a estar solo en la calle. Y yo le dije, ¿me permites decirte algo? Sí. ¿A ti quién te hubiera gustado que te rescatara? Y como Condorito se fue para atrás. Y me dices, sí, nunca tuve la atención y el cuidado en mi familia. Entonces, ahora por eso, yo cuido de los demás. Y aquí viene una premisa para todos. Comunidad, escuchen esto. Todo lo que yo hago en exceso es porque en el fondo hay una deficiencia. Y me refiero a exceso, ¿eh? Algo que ya salió del límite. Entonces, si yo cuido a los demás en exceso, es porque me sentí desprotegido. Si yo me la paso limpiando todo en exceso, es porque en el fondo me siento sucio. Si yo me la paso todo el tiempo queriendo que las cosas funcionen como yo quiero y controlando, es porque en algún momento sentí que perdí el control. Entonces busquemos el opuesto. Wow. Wow. Estoy impactada porque hay otra cosa que tú mencionaste ahorita que tenía que ver con también cómo logras tú, no vas a poder recibir dinero si no recibes dinero, tampoco recibes amor. Y si Sí, no claro. recibes amor, tampoco recibes dinero. El afecto y el dinero están vinculados, están pegados. Para el inconsciente es lo mismo, ¿Por qué? porque el inconsciente tiene cualidades y una de ellas es la inocencia. Y afecto y dinero lo toma igual, porque estamos recibiendo y estamos dando. Así lo Mm. tiene anclado y cableado nuestro inconsciente. Entonces, solo fíjate la forma en la que una persona se expande a través del amor, cómo da y cómo recibe. Y normalmente vas a ver personas que tienen mucho dinero o algo mejor, no necesitan tanto. Infinitos, les quiero recordar muy brevemente que si estás viendo este episodio y te está gustando la información que nos trae nuestro invitado o lo que estamos compartiendo aquí, simplemente nos regales tu like. Eso es todo. Es para nosotros un apapacho al corazón y además nos ayuda al algoritmo a que esto lo pongan más al alcance de mucha más gente. Volvemos al episodio. ¡Wow! Sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. ¿Sí? Sí, yo tengo la fortuna de conocer a muchas personas que les va muy bien en su vida y si algo tienen es que son generosos Sí. y haz de cuenta que de la misma manera que dan, de la misma manera reciben. Es muy bonito ver eso. Pero ¿qué pasa con tantos de nosotros? Porque a mí también me pasa que cuando alguien te da algo dices, ay, me siento Ujú. apenado o me siento, ¿cómo le ayudo yo ahora? ¿O cómo Sí, compenso yo ahora eso que me dieron? quiero pagar la deuda luego, ¿no? Ajá. Hay una palabra que define el recibir y define la proyección y la amplitud de lo que podemos llegar a ser. Y esa palabra se llama merecimiento. Ok. ¿Cuánto siento que merezco? Y el merecimiento está completamente ligado al reconocimiento. Entonces, si yo no sentí que era un miembro querido y esperado por el clan, que se me reconociera y se me diera mi lugar, no porque no haya sido, sino porque si yo lo percibí, me va a costar trabajo recibir, porque yo siento que no valgo, porque no soy visto, reconocido o pertenezco al clan. Entonces, ahí hay que trabajar la pertenencia al clan también. Sentir que soy parte para sentirme reconocido, visto y así poder recibir también, recibir mi lugar para recibir cosas también. Ahorita que hablabas del clan,
me pareció muy importante preguntarte de los hermanos. Obviamente nosotros en Latinoamérica por lo general tenemos familias muy numerosas. ¿Qué papel juega el orden entre los hermanos con este tipo de plática que estamos teniendo? Es una maravilla entender esto. Este es un dato empírico como tal, es una tendencia. Y la tendencia es que el primer hijo va a arreglar los asuntos inconclusos del padre. El primer hijo es el que se espera que si papá no está, tome su lugar, siga con la empresa o con el oficio de la familia y quien proteja si papá llegara a faltar. ¿Esto no importa si seas mujer u hombre? De hecho, lo que normalmente, arcaicamente se espera es que sea hombre. Ok. Sí, porque no se pierde el apellido. Puede ser una mujer que su energía se vuelve un poco más masculina porque está tomando el papel del primer hijo de arreglar los asuntos del padre. ¡Wow! Entonces, el primer hijo ocurre con eso y si es mujer, la tendencia es que se masculinice y empíricamente, a prueba y error, yo he visto que el 90% de las chicas que son primer hijo se masculinizan y son direccionales y son fuertes y son capaces e independientes. Pero un dato interesante es que el exceso de energía masculina en una mujer no le permite recibir. Claro, es lógico. Sí. E incluso biológicamente estamos hechas para recibir. Sí, claro. Y para recibir, pero hay una palabra maravillosa, expandir. Son expansión y potencialización. Sí, porque también fase. Para crear, estamos hechas para crear. O sea, incluso se va a expandir nuestro vientre con un bebé dentro. O sea, claro. Estamos hechas biológicamente para eso. Ok, entonces el primer hijo. ¿Y cuando es hombre también lo mismo? O sea, se vuelve un hombre que trata de arreglar los asuntos de su padre. Sí. Entonces el primer hijo está vinculado al padre. Va a arreglar los asuntos inconclusos de papá y va a tomar sus dones. Va a reparar lo inconcluso y va a repetir, reparar y resolver a través de su experiencia. Ahorita hablamos de eso. El segundo hijo viene arreglando los asuntos inconclusos de mamá y recibe sus dones también. Y el tercer hijo es neutral. La neutralidad tiene que ver con que dependiendo de los asuntos que no resolvió papá o mamá, y quien tenga más carga es hacia donde se va a ser el tercer hijo. Al tercer hijo le llamamos el mediador. Es el que constantemente está uniendo, cómo estás papá, cómo estás mamá, el que está vinculando todo el tiempo que todo funciona de mejor manera en el clan. Y el cuarto hijo, porque aquí en México tenemos, y en Latinoamérica, familias muy grandes, vuelve a repetir papá. Quinto hijo mamá, sexto hijo neutral, séptimo papá, octavo mamá y noveno otra vez neutral y así nos podemos ir infinito. Entonces, yo lo estaba haciendo evidentemente con miembros de mi familia. Los invito a ustedes, comunidad, que lo hagan ustedes con los miembros de su familia. Incluso cuéntenos qué número de hijo eres, qué número de hija eres y si creen que lo que nos está contando Dan, que yo creo que sí, levanto la mano diciendo que yo sí creo en esto, es que sí. O sea, si incluso me pongo a pensar en mi mamá, en mi papá, mi mamá es la segunda, mi hermana es la segunda y tiene muchísimas características del temperamento de mi mamá. Es muy inteligente, igual que mi mamá, muy buena en los números, igual que mi mamá, muy, hasta cierto punto puede ser obsesiva con el control, igual que mi mamá, ¿sabes? Sí. Qué interesante. Un dato interesante también es que hay que contar los no nacidos. Ah, ok. ¿Sí? Todos los hijos, así no se hayan logrado, ocupan un lugar en el sistema. Ok. Y luego no sabemos y... Hay una situación que ocurre cuando no sabemos que un hermano no pudo lograrse. Si mis padres tuvieron la pérdida de un hermano y no me lo dijeron, el hijo que nace inmediatamente, que sí se pudo lograr, se llama yaciente. ¿Qué significa eso de yaciente? Yaciente es el hijo que va a proyectar el duelo y los asuntos inconclusos del hijo no nacido. Siempre y cuando papá y mamá no hayan arreglado ese duelo y a ti te den ese número de hijo, supongamos que no se logró el segundo y tú naces y deberías de ser el tercero, pero toda la vida te hicieron creer que eras el segundo, comienzas a vivir parte de la experiencia de tu hermano no logrado. ¿Cómo crees? Sí, y es información. No se pega al espíritu, es información
Entonces, ahí les van las características para que se den cuenta si son yacientes o no y anótenle. Ok. Característica número 1, terror a la oscuridad. Quiere decir que en la infancia tenías que tener tu lamparita conectada para poderte dormir o tenías que dormir con la luz prendida. Número 2, tienes que dormir abrazando a alguien o a algo. Muchos sabemos que tienen que estar abrazando una almohada o ya que tienen pareja, no lo dejan en paz en la noche. Tienen que estar abrazando. Número 3, muy importante. Son personas que están representando el luto del hermano que no se reconoció. Entonces se visten constantemente de color negro. Oye, yo volteo a verte a ti así de, tú estás de negro. Sí. Visten de color negro. Número 4. Son personas indecisas. No saben si comprarse unos zapatos azules o unos blancos. ¿Por qué? Es que él quería los azules, pero su hermano quería los blancos. Entonces, ¿qué hace él? Se compra normalmente los dos. ¿Sí? Ahí la indecisión. 5. Son personas que estudian muchas cosas y muchas son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, estudia cosínica y luego física cuántica. O sea, cosas que probablemente no se ven igual. ¿Por qué? Porque estoy estudiando lo que me gusta a mí y lo que mi hermano le hubiera gustado estudiar. No sé si me estoy dando a entender. Por supuesto que sí. Dan, una pregunta. ¿Esto es con cuánto tiempo de diferencia? O sea, es decir, nace el primer hijo, por ejemplo, todo bien, nace el segundo hijo, todo bien, y luego el tercer hijo, sin querer, hubo un aborto. ¿Cuánto tiempo de diferencia? Nace el cuarto hijo, ¿todavía estás ligado a ese otro hijo o siempre? No tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con que los padres no lo hablen y le den su lugar y que la expectativa que no se logró con él la proyecten en ti. Ok, wow. Entonces, lo que los papás hacen muchas veces por cuidarnos es no decirnos que un hermano no se logró. Sí. Y te hacen creer que eres el inmediato y de hecho te dicen tú eres el tercero, pero eso genera todos esos síntomas. Y no te imaginas la cantidad de personas que sanan cuando ocupan su lugar en el sistema, cuando dicen, por fin ahora entiendo por qué no encajaba en ningún lugar o por qué no pertenecía a ningún lugar, pues porque no se te dio tu lugar desde pequeño. No ocupar nuestro lugar sería como que un día despertáramos y el sol ocupara el lugar de la tierra y viceversa. Se genera un caos. Claro. Mismo caos energético que se genera en la familia. Entonces, cuando una persona sabe esto, se libera de muchísimas cosas, síntomas, situaciones inconclusas, dolores, dramas y más cosas que no puedo decir porque nos tumban el video. Claro, me imagino. Oye, con este proceso de la biodescodificación, ¿cuándo es que realmente inicia la sanación? O sea, tú tienes una sesión con alguien y ¿en qué momento crees tú que arranca este nuevo entendimiento o proceso de sanar? Este es un tema complicado, pero lo voy a decir. Depende mucho de la conciencia del consultante. Ok. Hay personas que con el simple hecho de darse cuenta de dónde viene y por qué fue, les es suficiente para sanarse. Ejemplo, me duele mucho la cabeza. Es que estabas pensando mucho, estás controlando las cosas y tú quieres ser quien dirige todo, eres un controlador. La persona hace conciencia, sí, soy un controlador, ya no lo voy a hacer, se va el dolor. Ese es un nivel. Número 2 de nivel es, ya te diste cuenta que controlas, entonces haces un ejercicio de liberación emocional y resignificación para soltarlo. Por ejemplo, una carta donde pongo, me doy cuenta que todo el tiempo quiero controlar a los demás, me siento incómodo, tengo miedo a perder y por eso controlo. El día de hoy aprendo que debo de fluir con la vida. Te perdono y me perdono, te libero y me libero. Gracias. Y a través de esa resignificación, la persona lo suelta. Entonces ya viste que esa persona tuvo que hacer una catarsis y una resignificación. Grado 2 de conciencia. Grado 3 de conciencia. Darse cuenta, hacer la resignificación y hacer acciones mínimas diarias. Por ejemplo, meditar entendiendo que no puedo controlar nada y voy a fluir con lo que estoy viviendo. Y número 4, personas que aunque conscientemente quieren sanarse, no se sanan. ¿Por qué? Ya hemos visto que hay una recompensa oculta. Y este es un ejemplo que pongo mucho. Qué casualidad que la abuelita cada vez que se siente sola, se le sube la presión. Entonces entendió ella que una forma de manipular es con crisis hipertensivas.
Y así es como traía la familia ahí. Entonces, esto es duro y a lo mejor para muchas personas difícil de comprender. Pero si ya hiciste todo y no te curas, busca cuál es la recompensa secreta que obtienes a través de la enfermedad. Manipular a alguien, hacer que alguien sufra con tu dolor, hacer que la Mm. gente te atienda porque nunca te atiende. Y esa es una. Hasta que me enfermé me pusieron atención. Pues tú crees que me voy a querer dejar de enfermar. O sea, psicológicamente es un reverso psicológico, digámoslo así. Sí. Me quiero, o sea, por fuera me quiero curar, pero Y por por dentro dentro no. psicológicamente recibo muchos beneficios si seguimos estando enfermos. Entonces no me conviene. ¡Wow! Qué potente es el inconsciente. ¿Es el inconsciente? ¿Es el subconsciente? ¿Qué es? Porque luego son El diferentes. inconsciente es donde se guarda la información y el Ujú. subconsciente es quien toma las decisiones. O sea, el subconsciente, Ajá, el con la subconsciente información del decide inconsciente. qué voy a hacer. Ujú. Claro. Hablábamos antes de empezar este episodio de la parte que tiene que ver con las emociones y me parece que mencionaste una palabra que se llama percepción. Percepción. Me encanta esto, me encantaría profundizar más porque, como tú lo dijiste, ahorita está muy de moda esta situación de las emociones, ¿no? Y entonces me hiciste sentir así, me sentía así, me sentía... Fíjate que yo tengo una mamá siento que es muy inteligente y es muy práctica y dice, ay, es que las emociones están sobrevaluadas. Así dice mi mamá. O sea, uno no puede, fíjate qué interesante, dice, uno no puede tomar decisiones importantes bajo una emoción, ni siquiera la emoción del enamoramiento. Dice, no, 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 no. En Sí, esa menos. en esa menos. Sí, tenemos este cerebro que ve las cosas bien y dice, a ver, esta persona, por mucho que sientas esa química, por mucho que te sientas así, si te das cuenta que es drogadicto, que es borracho, que es infiel, que eso, pues no te conviene enamorarte de él o de ella, ¿no? Entonces tienes que meter tu cabeza a eso. Dice, entonces, pero hoy en día todo, la emoción y la emoción y la emoción, y la emoción es algo pasajero. ¿Qué nos puedes decir tú como experto de estos temas al respecto a las emociones? Bueno, primero, las emociones son para sentirse. Y una emoción tiene un periodo de tiempo en el cuerpo que son 8 segundos. Si tú 8. ya, ajá, si tú ya sientes más de 8 segundos eso en el cuerpo, ya se llama sentimiento. Ok. Mm. Y si se prolonga ese sentimiento por días, ya no se llama sentimiento, se llama resentimiento. Wow. Y el resentimiento comienza a generar síntomas. Y el síntoma es la alarma de que hay un conflicto que probablemente después biológicamente se exprese. Entonces, las emociones son para sentirse y para darte cuenta cuál es la alerta que tu biología te está diciendo. Me da miedo. El miedo es para mantenerme vivo y a salvo. Entonces, viendo las cosas tal como son, veo si esto me pone en peligro de muerte o simplemente es una experiencia polarizada y dramática de lo que estoy viviendo. ¿La ansiedad para qué me sirve? Para mantenerme protegido, pero para darme cuenta qué va a ocurrir en el futuro, porque ansiedad es exceso de futuro. Entonces es Ujú. para mantenerme a salvo de el futuro. Claro. O sea, es esa como la película de Sí. Intensamente 2, ¿no? Es esa vocecita que está dentro de mí, que dentro de ti, de mí y de todos, que está tratando de prevenir las cosas y entonces te suelta diferentes opciones de cómo puedes Sí, prevenir y obviamente te estás perdiendo el presente con eso. Ujú. sí. El enojo para qué me sirve? Para poner límites, para darme cuenta qué me gusta y qué no me gusta. Y para Mm. fluir. También una persona que constantemente se enoja es una persona poco adaptable, poco flexible y que le cuesta trabajo soltar el control. Ujú. Entonces, Cierto. l- el enojo no es más que una falta de flexibilidad. Y este es un punto muy importante. Wow. No vive más tiempo el más fuerte, sino el más adaptable. Qué fuerte lo que acabas de decir. Sí, No vive más tiempo el más fuerte, sino el más adaptable. Claro, porque la vida es un constante cambio. O sea, si hay sí. algo de esas otras certezas que hablábamos al inicio, ¿no? Que decía yo, bueno, la certeza es que para mí que existe Dios, otra que nos vamos a morir, otra que nos vamos a enfermar. La otra creo que es una gran certeza, punto, es que siempre las cosas van a cambiar. ¿Y cómo me puedo ahí adaptar? Y claro, Sí. Siguiente claro. emoción, las estoy diciendo todas. Tristeza. Sí. La tristeza
me ayuda a profundizar y a poder ver qué está pasando conmigo. Es un proceso de introspección profundo, la tristeza, para eso se utiliza. Ok. La siento, la acepto y la vivo. Y luego sigue otra emoción que normalmente no se pone, que es la euforia. Oh, La euforia es una alegría excesiva, vertiginosa, dicen los chinos. Y la euforia me sirve para concretar cosas también, para tener esa fuerza de arranque. pero o sea, lo que yo estoy entendiendo es cada una de estas emociones te sirve para algo, porque ¿Sí? también la otra tendencia que hay ahorita por el otro extremo, una es, ay, hagámosle caso a todas las emociones, y la otra tendencia es, déjalas pasar y ya, pero no Sí, necesariamente profundices en ella porque la emoción va a sí, venir y se va a ir. sí. Entonces, requiero ver a qué me está ayudando la emoción, la siento, la Ujú, dejo pasar y veo de qué forma puedo accionar. ujú. No dejarme guiar por lo reactivo, porque la reactividad normalmente no trae cosas muy buenas y la reactividad es un impulso súper programado. Súper programa la reactividad, o sea, gente que Sí, luego se enoja o si luego luego acciona, está acciona programada. Sí, a un nivel no, muy profundo. sí, y mientras más reactiva es la persona, más condicionada está a repetir su pasado, porque no está eligiendo él, está eligiendo su pasado todo el tiempo. Oh, Entonces, esta idea tan romantizada del libre albedrío para mí no existe. El libre albedrío no existe si no vas a terapia, porque estás repitiendo las memorias pasadas de tus ancestros, las del vientre de tu mamá y las que tú aprendiste. Entonces, tu inconsciente todo el tiempo hace una contracción obsesiva hacia el pasado para ver qué vive en esta experiencia en el presente, pero estás viviendo pura pasado. Entonces, no existe libre albedrío. Estás repitiendo lo que ya viviste. tienes. ¿Cómo me salgo de esta programación? Ujú, Mindfulness, meditación en el presente, yendo ujú. a terapia, vayan a la que quieran, pero por favor vayan y dense cuenta de dónde vienen sus patrones para comenzar a modificarlos. Y ahora sí tú puedes elegir tu futuro. Entonces, lo Ujú. demás para mí es muy romantizado. Sí, ya tiene yo muchos años que voy a terapia, pero quiero decir que a pesar de que siempre me ha gustado leer muchos libros de este tipo de cosas, evidentemente, pero de Ujú. pensamiento, además de pensamiento positivo, yo siempre he sido una persona muy positiva y entonces agarraba yo y si me pasaba algún problema, alguna cosa, le encontraba el lado bueno y Sí, vámonos adelante, y vámonos sí, adelante. Y eso está padrísimo, pero también puede ser ¿cómo lo puedo decir? Una programación, sí, justo, para no de verdad tomarte el tiempo de conocerte, de sí, también. entender con sabiduría, poder entender qué ocurrió, poder entender a los demás o lo que sea, ¿no? Sí, Que sea en ese momento. Y no fue sino hasta que empecé en terapia en donde realmente me empecé a conocer. sí, tal cual. Ajá, Y ahorita que me compartes esto, sí. hay otro extremo ahorita que se llama el paciente eterno. Ujú, El paciente eterno tiene una idea de que siempre le hace algo falta trabajar o le hace falta algo mm. modificar. Y ahí pasan 10, 15 años en terapia No, pues y no. van brincando de una a otra. Y yo lo que les digo es, lo que te hace falta es darte cuenta que estás completo, que ya no hay nada que buscar, Exacto. que creas Sí, un poco más en el proceso que has hecho y que sí. ahora pongas en práctica los 10 años que te metiste a Mm, terapia. ujú. Fíjate que, no sé, bueno, muchos de aquí de Infinitos la conocen y en redes la conocen mucho. Nilda Chiaraviglio es mi terapeuta y yo empecé con ella hace tiempo y ella con la idea de yo lo que quiero es que no me necesites. Entonces, a Qué veces en maravilla. este lapso pasan 2 años, 3 años en que, Ujú. pues, todo bien. Sí, O sea, ¿por qué? Porque vas aprendiendo las herramientas y las vas usando. Y entonces ya si viene a una situación nueva que yo nunca había vivido, que ay, es una sí. cosa, entonces vuelvo, ¿no? Vuelvo a terapia. Es padrísima, yo siempre la recomiendo. Y de hecho, una de las razones por las cuales empecé este podcast de Infinitos es también porque dije, "Híjole, hay tantas herramientas disponibles allá afuera como las tuyas, Dan, de lo que tú haces con la biodescodificación. Bueno, otro episodio habría que hablar del Qigong porque eso es Ujú. algo que me fascina también Sí, y que digo, qué bonito poder
proporcionárselo a la gente en estos videos que hacemos en YouTube y en ¿cómo se dice? En podcast, que son absolutamente gratis, pero que te dan una probada de cómo sería si van a una sesión contigo, por ejemplo, qué cosas se pueden resolver a nivel psicológico y evidentemente después tener efectos a nivel de salud. Bueno, he visto remisiones de padecimientos considerados crónicos e incurables que tras una sola sesión las personas han entrado en remisión. Y el día de hoy te quiero decir cuáles son los criterios que tras muchos años de practicar esto me he dado cuenta que esas personas tienen para sanar. Y quiero ser brutalmente honesto. Así como he visto personas que ya estaban en silla de ruedas, que no controlaban sus esfínteres y llegaron a un congreso caminando a darnos su testimonio, puedo decirte también de personas que una dermatitis en la piel no se les ha quitado o una gripita que siempre llega. Y yo lo que le digo a la gente es que todas las enfermedades son curables, pero no todos los enfermos. Todas las enfermedades son curables, pero no todos los enfermos. ¿Sí? Wow. Entonces, ahí les va el de que depende. Estos 4 criterios son muy importantes y de esto lo habla Joe Dispenza, que veo que te gusta la información de él. Sí, también lo habla otro médico maravilloso que se llama Jeffrey, que tiene un libro disculpen que ande recomendando libros. No, al contrario, nos encanta que lo recomiendes. Sí. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Autocuración, del Dr. Jeffrey. Y el de Joe Dispenza, para entender esto a profundidad, les recomiendo El placebo eres tú. El placebo eres tú. Autocuración, el poder de la conexión entre, a ver, lo voy a dar clic en este momento, el poder de la conexión entre el cuerpo, la mente y el sistema inmunitario. Muy Autocuración. Bien. Esto es, quiero ver cómo se llama el autor específicamente, Jeffrey Rediger. Bien. Porque está padrísimo que lo busquen, está maravilloso. Sí. Ok. Bueno, y con la experiencia documentada de ellos y lo que yo he vivido en estos 15 años, hay 4 criterios para que las personas se curen. Número 1, todos ellos creen en una divinidad. El nombre o la forma que le pongas está perfecto, pero requiere haber una fuerza superior a ti con la que te impulsas, te ayudas, canalizas y derivas tu problema. Número 2, todas estas personas tienen una red de contención. ¿A qué me refiero? Unos amigos que te apoyan, un terapeuta que te guía, tu familia que te escucha. Esa es una red de contención. Número 3, todas estas personas practicaban visualizaciones diarias donde ya daban por hecho que estaban sanadas. Número 4, estas personas hablaban del conflicto que estaban viviendo. Se abrían a la experiencia de decir cómo se sentían todos los días. Y con estos 4 criterios hay documentados miles de casos de remisión. Y yo cuando platico con estas personas es maravilloso darnos cuenta, y aquí viene la siguiente frase, que la misma capacidad que el cuerpo tuvo para enfermar, la tiene para sanar. Oye, una pregunta, ¿qué casos impactantes has visto tú, ya sea en tus consultas o en general en biodescodificación? Bien, nada más para que me muteen las enfermedades que voy a decir, para que no se las quiten. Bueno, y que se dé a entender de alguna forma. He visto casos avanzados de esclerosis que entran en remisión. Wow. Este está muy interesante. Una chica paciente alumna que tenía 3 hijos con autismo. Y dije tenía. Los hijos... ¿Se les quitó esta situación? Al grado que los reubicaron en el grado y la escuela donde estaban. Ellos fueron diagnosticados, iban en un aula especial, los reubican porque comienzan a hablar, comienzan a mantener la vista, a poder tener contacto visual, al grado que a esta señora le dijeron, pues creo que nos equivocamos de diagnóstico. Y ella dice, pues no creo que te hayas equivocado porque aquí tengo el diagnóstico que me diste y así estuvieron años hasta que yo trabajé. Lo que entendí que estaba detrás de que mis hijos somatizaran eso. Espérame, lo que me estás diciendo es que también algo que tú como mamá no trabajas, se lo puedes transmitir a tus hijos de esa manera tan
fuerte es el vínculo entre los padres y los hijos así? Sí, tan fuerte es que nosotros no atendemos niños. Nosotros atendemos a los padres cuando los niños se enferman. Nosotros entendemos que hay un mecanismo de transferencia y fidelidad. ¿Qué pasaría si el papá se enferma? Nadie puede ver por los hijos. Claro. Entonces los hijos somatizan los conflictos del padre y es la forma que tenemos muy clara. Entonces atendemos al padre y liberamos a los hijos. Wow. Wow. O sea, esos 3 casos de lo que acabas de contar los reubicaron entonces a su Sí. grado normal. Sí. Wow. Casos de lupus. Yo todos los octubres de cada año hago un congreso donde las personas que se gradúan de una certificación que imparto llegan y vienen personas de todo el mundo. Y cuando hicimos este congreso, pues fue este caso de la esclerosis, hubo un caso de lupus, casos de hipotiroidismo, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, muchas personas que han entrado en remisión, personas que tenían situaciones de una alergia a la leche por 20 años y ahí en el congreso se quitó. De hecho, fue muy interesante porque el señor dijo, yo sé que si me como este yogurt, voy a ir al baño en 2 horas y mal. Y luego ya nos daba risa porque estaba come yogurt porque ya había sobrepasado la alergia. Y él me decía, es que de veras no entiendo por qué me dices que la alergia a la leche es un conflicto con la mamá. Si yo con mi mamá estoy bien. Y ahí le cayó el 20. Ya sé por qué soy alérgico a la leche. Porque leche es igual a mamá y yo tuve este problema, no lo había resuelto, no te daba la leche, lo sané aquí y ya no tengo alergia. Oye, mucha gente que tiene gastritis, Dan. La gastritis es un conflicto donde constantemente siento que no puedo digerir, pero mi realidad, no tanto lo que como. Entonces la pregunta que se debería de hacer una persona con gastritis es, ¿qué es lo que vives todos los días que no puedes digerir? ¿Qué es lo que te cae pesado? O acá viene otra un poquito más fuerte. ¿A quién no tragas? Wow. Wow. Oye, cuéntanos un poquito de tus certificaciones. Bien, mi certificación tiene duración de 6 meses. Está hecha para que los 3 primeros meses se conozcan a través del método y se autodescodifiquen. Y los 3 siguientes meses te doy herramientas para que puedas guiar a más personas a que prueben con este método. Lo bueno de la certificación es que ya tiene validez oficial ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y hay una universidad aquí en Guadalajara, de donde soy, que ya nos da un aval. Entonces, esto está agarrando cada vez más fuerza. Estoy muy feliz y orgulloso de que podamos complementar una sola medicina, porque medicina es la que cura. Claro, claro. O sea, doctores que han estudiado lo que sea su especialidad, o Sí, médico pueden general entrar, más especial, amas pueden de entrar. casa. Y alguien como yo que nunca ha estudiado medicina podría entrar también. Claro que sí. A hacer la Así como he certificación. tenido, hubo una vez que tuve un grupo maravilloso donde entraron 7 médicos de Michoacán. He tenido personas que me dijeron, ¿sabes qué? Acabo de terminar la secundaria. ¿Puedo entrar? Claro. Sí. Qué bonito. Hay veces que mucho conocimiento estorba también. Claro, sí. Sí, es verdad, porque te haces como más cuadrado a lo que te dijeron. Sí. Y aquí Y no también. nos podemos abrir a ver otra realidad, conectar con la Matrix desde otro lugar. Qué padre, Dan. Por favor, díganos en los comentarios, porque queremos hacer otro episodio con Dan. Queremos a Dan otra vez, por favor, porque está padrísimo lo que aprendimos en este episodio, todo lo que nos cuentas y todo lo que nos falta por aprender. Por favor, cuéntanos cómo te puede seguir la gente. Lo que quieras tú contar, platicar, haz de tu espacio, Dan. Muchas gracias. Bueno, me pueden encontrar en cualquiera de mis redes sociales. Bendito que va a seguir TikTok como DanMeloMX. Y en marzo abro una nueva certificación para quien quiere y guste. Bienvenidos, es por Zoom, dura 6 meses y encantado de compartir con ustedes y por ahí nos vemos. Y con gusto acepto la invitación a otra grabación. Podríamos hablar profundamente del significado de cada enfermedad y que viéramos cómo se desarrolla, pero no solo eso, dar la solución es lo importante y eso es lo que haríamos. Padrísimo, hagámoslo. Infinitos, coméntenos por favor, porque nosotros leemos los comentarios cuando estás en YouTube, obviamente. Aquí estamos y pues
Dan Melo MX. Me encanta que la certificación son 6 meses y que es por Zoom. O sea, donde sea que tú estés escuchando este podcast o viendo este video de YouTube, vas a poder hacer la certificación de cualquier parte del mundo y eso está padrísimo porque justo este podcast es para darnos las herramientas a todos de cómo crecer, cómo despertar, cómo ayudarnos, cómo sanar. Y Dan, estoy tan agradecida de que estés aquí. Qué padre episodio. Me encantó platicar contigo. Muchas gracias por la invitación y ahí está el mensaje. Padrísimo, padrísimo. Infinitos, muchísimas gracias. Los quiero mucho. Saben que, bueno, en especial luego menciono a gente que ha estado y que está siempre al pendiente en los episodios o que comentan luego y rapidito. Me encanta hablar con ustedes. Emanuel Ramos, muchos saludos. Álvaro Chávez, Fernanda Cordero, un saludo muy especial. A ti también, Jorge Odarte y Norma Padilla y José Luis Torres. Muchísimas gracias, infinitos. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Aquí vamos a poner los links también para que puedan seguir los programas de Dan Melo y todo lo que hace en sus certificaciones. Un abrazo muy grande. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.